Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 56. Si estoy contigo. Himiko. Gritó Izuku hacia el desierto iluminado por la luna por enésima vez en su descenso dorado por el monte Togakushi, superando los numerosos dolores y molestias de su cuerpo para cubrir todo el terreno posible. Aunque había reducido su potencia de segunda marcha tras la batalla con Samsara, mantuvo sus llamas amarillas encendidas para descender la montaña en tiempo récord y agilizar la búsqueda, sobre todo porque no quemarían los alrededores. Lo último que necesitaba era provocar un incendio forestal arcoíris. Sin embargo, esos numerosos dolores y molestias no iban a desaparecer pronto. Esa pelea lo había agotado demasiado, la verdad, y le había dado más de lo que quería pensar en varios frentes. ¿Quién era Mugen Tsubasa? ¿De dónde salió Samsara? ¿Existían grupos más escandalosamente poderosos como ellos? ¿Qué demonios pasó cuando Manusya intentó robarle su maldita alma? ¿Y acaso quemar a la gente hasta dejarla literalmente inexistente era algo que podía hacer sin más? Ese torbellino imparable de pensamientos, combinado con el ritmo frenético que llevaba a pesar de que su pecho le gritaba que tomara un respiro, no iba a ser propicio para encontrar a Himiko. Incluso si la encontraba, la pasaría de largo, suponiendo que no lo hubiera hecho ya. De mala gana, se detuvo al pie de un árbol, exhalando un suspiro de angustia y recuperándose. Soy un idiota, se maldijo en voz alta. Quizás, en retrospectiva, lanzarla con todas sus fuerzas montaña abajo no fue la mejor idea. Al menos había asegurado un aterrizaje seguro, pero la urgencia no le permitió precisar nada más allá de en algún lugar montaña abajo. Bueno. Ya no podía deshacerlo. La adrenalina no había parado de bombear, así que, agotado o no, buscaría en cada centímetro de esta montaña hasta encontrarla. Gracias a la adrenalina, estaba más que preparado para el rápido y veloz ataque de su izquierda, esquivando un zarpazo de oso etéreo que atravesó el tronco del árbol a su lado. Alejándose de nuevo en un destello amarillo, creó la distancia suficiente para evaluar a su nuevo atacante, quien pulverizó el árbol en su lugar. Su mirada entrecerrada se endureció al ver la luna iluminada por el traje negro segmentado que había llegado a odiar bajo una capucha verde suelta. Debería haber esperado encontrarse con otro Paragón. Buenos instintos, dijo la Paragón encapuchada a través de su máscara, pero todo lo que siguió fue un rugido atronador del oso grizzly incorpóreo que rodeaba su cuerpo antes de atacarlo una vez más. Era rápida, pero no lo suficiente como para pillarlo desprevenido. Él esquivó hábilmente cada golpe, sin querer enfrentarse a las garras de oso que podían partir un árbol como si fuera mantequilla. Al esquivar un último golpe que pretendía decapitarlo, su brazo derecho ardió con una esmeralda brillante antes de estrellarle el puño en el estómago acorazado, impulsándola hacia atrás y atravesando aún más árboles. No bajó la guardia cuando ella finalmente se detuvo, a pesar de haberle dado más fuerza a ese golpe al cuerpo que al que dejó Koa la impetuosa. Sus instintos se acertaron cuando ella se transformó, arrastrándose de nuevo hacia arriba y limpiándose un poco de sangre de la barbilla. Entonces, el aura de oso se desvaneció, pero en su lugar se manifestó la de un gorila. El primate fantasmal se golpeó el pecho como un tambor antes de que la Paragón bajara los brazos con un estruendo atroz, abriéndose paso entre los árboles caídos y abriendo cráteres en el suelo frente a ella.
Confiado en poder evadir sus ataques más fuertes, las llamas amarillas que caían sobre Izuku se tornaron verdes, y él se preparó para someterla a golpes si esa era la clase de pelea que ella buscaba. Dos pares de ojos se miraban fijamente. Uno verde, agudo e inquebrantable, mientras que el otro era un par de ojos color avellana, rebosantes de cautela y curiosidad. Allí estaban, sin mover un músculo mientras se evaluaban como dos depredadores extremos listos para desgarrarse por una presa recién cazada. Entonces, para confusión de Izuku, se irguió, abandonando su postura de combate y mirándolo con otra mirada evaluadora. Como si hubiera encontrado lo que buscaba, el aura feroz del gorila que la rodeaba se disipó, e Izuku supo por la forma en que se acarició el abdomen al exhalar un suspiro que definitivamente le había roto una o dos costillas. Aún así, Izuku seguía listo para atacar en cualquier momento, pero la tensión se disipaba poco a poco en su supuesto campo de batalla mientras ella se relajaba y no hacía ademán de atacar. Luego volvió a hablar. ¿Alguna vez te han dicho que pegas muy fuerte? Izuku parpadeó, observando atentamente su postura relajada antes de responder. Una o dos veces. La gente no suele estar consciente lo suficiente como para comentar cuando no me contengo. Puedo imaginarlo, intentó reír, pero la pequeña sacudida de su abdomen delató el dolor que sentía. ¿Cuál eres tú? Izuku decidió aprovechar esta repentina pausa en la pelea. En lugar de responder verbalmente, se levantó el dobladillo de la capucha para exponer el número 4, igualmente verde, estampado en su pecho. Luego, se quitó la capucha, dejando al descubierto una larga cabellera castaña recogida en una coleta. No me gusta el nombre de Operativa 4, admitió con desenfado. Llámame cazadora. No eres como ningún otro paragón que he conocido, comentó Izuku, y luego hizo una pausa. Excepto por intentar matarme. Eso es bastante típico de ti. Ella lo miró una vez más, sin moverse de su sitio. ¿Cuál es tu propósito, Izuku Midoriya? Izuku necesitó un minuto para asimilar la pregunta inesperada e intentar comprender a qué se refería. Aún había curiosidad en su mirada, pero no pudo deducir mucho con solo eso. Aún así, la respuesta a su pregunta era obvia. Para derrocar a la señora presidenta y a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. ¿Y después de eso? Continuó ella. Izuku la miró arqueando una ceja. ¿Qué? Esto no termina aquí, ambos lo sabemos, afirmó con naturalidad. Supongamos que logras desmantelar la HPSC. ¿Qué sigue? Se desregularán las acciones heroicas japonesas, o Nezu se las ingeniará para alcanzar una posición oficial de poder y moldeará las acciones heroicas a su imagen y semejanza. Esto no es una maldita toma de poder de la UA. Espetó Izuku, con la voz acalorada por la batalla anterior. La comisión es un bastión de la corrupción a la que no le importa defender ningún tipo de justicia genuina. A la señora presidenta le importa un bledo proteger al pueblo, solo mantener el statu quo de una población pacífica que no piensa demasiado en el poder del que abusa con tanta arrogancia. Y tú, un adolescente emocional con una cantidad ciertamente aterradora de poder a tu disposición, ¿puedes encargarte de la creación de algo mejor? Sé que podemos hacerlo mejor que una línea de déspotas que envía héroes como Outs y Lady Naganta a ejecutar discretamente a supuestos disruptores, replicó Izuku con desdén, interrumpiendo a la mujer. Podemos hacerlo mucho mejor que una burocracia aislada que intenta cubrirse de dinero como una organización en la sombra, con todo y entrenamiento de jóvenes para convertirlos en supersoldados que hacen el trabajo sucio del gobierno. Su voz se encendía a cada segundo, un hervidero de ira hirviendo y derramándose en cada palabra. Se supone que somos héroes que defienden a los inocentes de quienes intentan hacerles daño, y sin embargo, estamos bombardeando estaciones de tren para asesinar a un niño. ¿Cómo son ustedes mejores que el grupo de terroristas que acaba de matar a tanta gente para llegar a mí? ¿Cómo puede alguien mirarse al espejo y aceptar que esto es lo que este país se merece? Estaba furioso, tomándose un momento para controlar la respiración y sofocar poco a poco el fuego que amenazaba con brotar de él. Esperaba una respuesta despiadada por su parte, o incluso que aprovechara el momento para lanzar una carga sorpresa mientras él bajaba la guardia. No esperaba que una melancolía apagada fuera lo único que pudiera ver en su mirada. No te equivocas, dijo ella, mirando brevemente el cielo nocturno antes de volver a fijar en él sus cansados y ahora siniestros ojos. Los segundos transcurrían sin que nada llenara el incómodo silencio entre ellos. Izuku estaba demasiado ocupado intentando comprender el lío de contradicciones que se cernía frente a él.
Esta mujer, una Paragon, lo atacó con clara intención de matar, lo que validaba por completo los comentarios de Deva sobre que esperaban entre bastidores a que terminara su pelea, y de repente se detuvo para conversar y presionarlo sobre su misión, solo para terminar coincidiendo con su venenosa opinión sobre la comisión. ¿Cuál es tu juego? Preguntó Izuku. Este empezaba a ser su Paragon menos favorito hasta el momento. Los demás al menos eran simples en sus acciones. No es juego, suspiró, confundiéndolo aún más. Necesitaba conocerte y verte de cerca. Eres lo suficientemente fuerte como para respaldar todo lo que dices, pero necesitaba saber exactamente dónde estabas pensando. Habría estado unos metros más atrás por allí si tu primer golpe hubiera dado en el blanco, dijo Izuku con expresión seria, señalando en dirección al árbol que ella aniquiló. Ella simplemente se encogió de hombros. Si no pudiste esquivar eso, no valía la pena hablar contigo. Bueno, lo hice, y aquí estamos. Izuku la fulminó con la mirada, pero no se movió. Bueno, hablemos. Si estás de acuerdo en que hay que derrocar a la señora presidenta, ¿qué hacemos aquí? Otro instante de silencio los invadió antes de que ella finalmente volviera a hablar. No estoy de acuerdo con todos nuestros métodos. No estoy de acuerdo con la mayoría. Cada día es más polémico si lo que hacemos es siquiera por el bien común. Entonces, ¿por qué lo haces? Preguntó Izuku. Miró con nostalgia al cielo nocturno por un momento, y luego se acercó a sentarse en uno de los árboles destrozados en el cráter que había creado. Todos quieren creer que lo que hacen tiene sentido. Si no, ¿qué sentido tiene? Izuku arqueó una ceja ante la vaguedad de la respuesta. No parece que realmente lo creas. Resopló, y ese brillo siniestro regresó a su mirada. Quizás sí, quizás no. Hace apenas un mes, estaba buscando los restos de una secta apocalíptica que se escondía en Taiwán, y sabía que estaba haciendo algo bueno. Cuando me encargaron eliminar a un político malasio que malversaba dinero de los impuestos para enviarlo a las arcas de All for One, tenía que estar haciendo lo correcto. Cuando desmantelamos la misma red de tráfico de peculiaridades a la que me vendieron mis padres, supe en el fondo de mi alma que le estaba haciendo un favor al mundo. Así que... frunció el ceño con frustración. Cuando me dicen que elimine a un estudiante de primer año de preparatoria antes de que se convierta en el próximo Destro, debo estar haciendo lo correcto. No hay razón para no hacerlo. ¿Pero? Izuku vocalizó lo que no dijo cuando ella se apagó nuevamente. Pero eres un maldito dolor de cabeza, Izuku Midoriya, dijo, volviendo a su antagonismo de una forma que dejó a Izuku exhausto. Nos dieron un análisis completo de ti. Habilidades, fortalezas, cualquier debilidad explotable, incluyendo aliados, amigos y familiares que pudieran usarse en tu contra. Algunos no necesitábamos oír más y seguimos adelante con la misión. La mirada de Izuku se afiló como una cuchilla ante eso, pero ella continuó sin cesar. Necesitaba más que eso. Tenía que haber una razón por la que estábamos apuntando a un estudiante de héroe de 15 años, con potencial destructivo o no, así que investigué un poco más sobre ti. Vi tus peleas, tus interacciones con el público, lo mucho que te esfuerzas por proteger a los civiles, incluso esa pequeña noticia que publicaste fuera de la UA hace 7 meses. Estudié toda la información que pude encontrar sobre ti. Izuku la miró fijamente, preparándose en silencio para volver a despegar dependiendo de cómo respondiera. ¿Y? Eres indudablemente peligroso, pero no representas una amenaza para la nación, respondió, aliviando un poco la tensión en Izuku. Por mucho que parezcas querer evitar las comparaciones, te pareces demasiado a Olmig como para ser una amenaza para la seguridad pública. Ah, ¿es por eso que se siente tan amenazada por mí? Se burló Izuku, e incluso un recién nacido habría notado que la pregunta era retórica. Porque, como Olmig, no puede controlarme. De eso se trata al final. Control. No quiere otro héroe cuya influencia sobre el público supere cualquier influencia que pueda imaginar. Quiere el dominio absoluto sobre lo que considera su reino, y a quien le moleste eso, que se vaya o se rinda, al diablo con la seguridad pública. Esa podría haber sido una caracterización injusta, pero no le importó demasiado. Estaba cansado, amargado y, sobre todo, furioso. El HPSC había perdido el beneficio de la duda hacía mucho tiempo, y se negaba a perdonarle los sentimientos a este Paragon al respecto. A juzgar por lo fuerte que apretaba los puños y su mirada furiosa hacia la tierra que tenía delante, no podía refutar nada.
Su creencia en hacer el bien, aunque tuviera que ensuciarse las manos, y la realidad del modus operandi de la señora presidenta se enfrentaban ferozmente, y la agitación espiritual prácticamente le rezumaba por los poros. Izuku realmente la compadecía. Fuera como fuera que hubiera llegado a esta vida, quería creer de verdad en lo que hacía, y ver eso destrozado ante sus propios ojos era, en cierto modo, algo comprensible. Sin embargo, no diría nada de eso. Podría decirse que era mezquino, pero la dejaría reflexionar un poco más. Finalmente, sus puños se aflojaron y se desplomó, su voluntad aparentemente desapareciendo en un instante. Cuando te pierdes en la oscuridad, buscas la luz y la usas para encontrar tu camino. Aquí es donde me he encontrado, y no quiero que todo esto sea en vano. Ante eso, la mezquindad que guardaba se evaporó con la misma rapidez. Algunas declaraciones que había hecho antes empezaban a cobrar sentido. Había mencionado la entrevista improvisada que tuvo a principios de curso, donde declaró su misión como estudiante héroe. También reveló algo sobre sí misma, sin darle importancia, al hablar de una red de tráfico de peculiaridades. Esto pintaba un panorama muy incómodo de cómo ella pudo haber llegado a convertirse en un arma para la comisión. Tomando una decisión en silencio, Izuku dio un paso adelante, acortando lenta y cautelosamente la distancia entre ellos. Ella levantó la cabeza bruscamente para observarlo con atención, pero más allá de eso, no movió un músculo. Él mantuvo el ritmo pausado, rompiendo oficialmente la barrera mutuamente impuesta al entrar en el cráter. Estaban a tiro de piedra, pero ninguno lo intentó, simplemente intercambiando expresiones inexpresivas. Izuku ni siquiera dejó que la breve sorpresa y la oleada de alivio que sintió se reflejaran en su rostro cuando miró más allá de ella y encontró un par de ojos dorados, grandes y brillantes, escondidos entre los árboles un poco más atrás, con el tenue destello de acero afilado apenas perceptible a la luz de la luna. No tiene por qué ser en vano, dijo finalmente, con la atención de ella fija en él y no en el depredador que acechaba al fondo. Parece que lo único que querías era hacer lo correcto por la gente, incluso con todo el misterio de la comisión. Aún puedes. Luego, le ofreció la mano con una sonrisa cálida y alentadora. Sé una fuerza por la justicia. Justicia verdadera. Ayúdanos a derrocar a la comisión. Miró la mano con los ojos muy abiertos, y entonces sus ojos se encontraron con los de Izuku. Sorpresa, inquietud, confusión y frustración se reflejaban en su mirada avellana, pero bajo todo eso, Izuku pudo ver un atisbo de esperanza. Tentativamente, intentó extender la mano para encontrar la de él, pero retrocedió con la misma rapidez, juntando sus manos temblorosas. En cambio, simplemente bajó la mirada, quemándole las manos mientras parecía tomar una decisión. Somos 9, dijo finalmente, levantando la vista para encontrarse con la de él. Ante su mirada de confusión, aclaró. Paragonés. Somos 9. Luego hizo una pausa. Bueno, sí que lo había. Ahora somos 6, gracias a ti. Hizo otra pausa, y la mitad visible de su rostro se ensombreció al pensar en otra cosa. No. Ya conozco bastante bien a la señora presidenta. Solo quedamos 5. Izuku no estaba seguro de qué decía de él que la noticia solo lo inquietara un poco. ¿Y tú eres el operativo 4? También conocida como cazadora, asintió. Quedan 5, 6, 7 y 9. ¿Tu designación corresponde a un rango o algo así? Preguntó Izuku, y un 3 tarareó pensativa. No exactamente, reflexionó, ahuecando la mano sobre su barbilla enmascarada. Dicho esto, 1 fue el menos impresionante de nosotros, y 9 es nuestra arma anti-Olmig, así que hazlo si te ayuda a verlo así. La inexpresividad combinada de sus miradas unidas podría haber servido de lienzo para las mejores obras de Yoshitoshi Tsukioka. Izuku ya sospechaba que la comisión tenía una contingencia de Olmig, pero que se lo confirmaran de una manera tan seca y displicente simplemente confirmaba que un 3 lo había estado molestando siempre que podía. Lo dejó de lado por un momento. ¿Qué puede hacer realmente este anti-Olmig 9, supongo? Todo, respondió, y antes de que Izuku perdiera la compostura, continuó. No conozco su don. Esa información es privilegiada. Solo sé que implica tacto, y que puede ejercer múltiples habilidades sin relación alguna. Tiene un poder increíble a su disposición. Izuku notó cuidadosamente que un 3 no mencionó nada sobre que quienquiera que 9 tocara perdiera su don por un tiempo, lo cual era una buena señal. Podía descartar otra aparición de ese don por ahora. ¿Está en Japón ahora mismo?
Casi nunca sale de la base, negó con la cabeza. No es tan tradicional como el resto de nosotros. Es un supersoldado excepcional. Siempre he sospechado que si alguna vez lo despliegan, no habrá vuelta atrás. Japón probablemente estaría bajo la ley marcial. Tradicional no es para nada como los describiría, dijo Izuku sin rodeos, entrecerrando los ojos. 9, sin embargo. ¿De verdad es tan poderoso? Está reservado para situaciones catastróficas por una razón, respondió con tono severo. All Might se vuelve villano, All for One gana, una insurrección exitosa de un diputado, ya se hacen una idea. Llamarnos a todos solo para lidiar con usted ya es bastante alarmante, así que espero por su bien que el ascenso de Beacon no sea una catástrofe para la señora presidenta. Lo que significa que es solo cuestión de tiempo, suspiró Izuku, frotándose los ojos con el pulgar y el índice. Fabuloso. Me encanta. Un 3 resopló, se levantó del tronco y le dio una palmadita vacilante en el hombro. Por si sirve de algo, después de la exhibición que diste contra Samsara, me gustan tus posibilidades. Eso le recordó que él y Miko probablemente deberían bajar de la montaña antes de que el resto de los héroes profesionales de Nagano y la policía llegaran al lugar donde había dejado a Deva. Otra mirada a un 3 le mostró que Himiko había acortado la distancia en silencio y estaba sentada con las piernas cruzadas al otro lado del cráter, para que pudieran irse de inmediato si era necesario. Un 3 notó la segunda mirada y se giró de inmediato para ver a Himiko mirándola con una sonrisa desconcertante. El cuchillo que sostenía antes no estaba a la vista. Hola, dijo, moviendo los dedos hacia un 3, su sonrisa tan peligrosa como siempre. Cazadora, alarmada, miraba alternativamente la sonrisa desconcertante de Himiko y la expresión inexpresiva de Izuku, y entonces su mano se posó con cuidado sobre sus costillas heridas al comprender la situación con una risa seca. Estaba muerta desde el principio, ¿eh? Si hubieras venido para una pelea real, no creo que hubieras salido airoso de esto, respondió Izuku. Cierto, se lamentó con un suspiro forzado. Quizás creer en ti no sea un error después de todo. Izuku la miró fijamente un buen rato mientras reflexionaba sobre esa declaración. Me dijiste por qué seguías con esto. Hay otros como tú. ¿Alguien que pueda ser persuadido? Un 3 arqueó una ceja. No pueden disfrutar todos siendo los ejecutores privados de la señora presidenta, insistió Izuku. Tiene que haber otros que entren en razón, ¿no? No me haría ilusiones, dijo. A algunos nos atrae la gloria inherente a todo esto. Otros nunca tuvimos la oportunidad de conocer otra cosa. La mayoría somos simplemente psicópatas con una meta en mente. Izuku frunció el ceño. Era decepcionante, pero no podía decir que fuera tan inesperado. De todas formas, valía la pena intentarlo. Si eso es todo, entonces nunca nos vimos, dijo un 3, mirándolo fijamente. Subí la montaña siguiendo tu rastro, pero ya te habías escabullido cuando llegué a los restos del campo de batalla. Una última cosa antes de que te vayas, la animó Izuku, deteniendo su salida mientras tomaba el teléfono cifrado de su cinturón. Me gustaría mantenerme en contacto. Puedo conseguirte uno cifrado como este, por si alguna vez hay algún movimiento importante de la comisión que creas que debas saber, o si alguna vez te encuentras en una situación comprometida y necesitas ayuda. Puedo cuidar de mí misma, le respondió ella. Lo sé, pero, dijo, lanzándole una mirada implorante. Por si acaso, ¿de acuerdo? Se quedaron en silencio un rato después de eso, y sus ojos buscaron con fiereza los de él. ¿Qué buscaba? No lo supo. Quizá malicia, algún atisbo de engaño, o tal vez alguna razón para no aventurarse en lo desconocido. Sea como fuere, no la encontró, e inevitablemente vaciló. Estaré en la azotea del edificio Urbanet Nagoya en 72 horas, dijo finalmente, dándoles la espalda a Elia y Miko en dirección a la cima de la montaña. Ni un minuto más tarde. Con un gruñido de dolor, su don resurgió, y el fantasma de un guepardo se animó a su alrededor mientras se inclinaba en posición de alerta. En cuestión de segundos, desapareció, subiendo la montaña a toda velocidad para atraparlo. ¡Qué genial!, se maravilló Izuku, absorto en el análisis improvisado de su peculiaridad. Me pregunto entre cuántos animales puede cambiar. Por suerte, antes de que se pusiera a murmurar, Himiko apareció detrás de él y saltó sobre su espalda. Fue justo el susto que necesitaba para volver a centrarse en la situación actual. Himiko. Exclamó, girándola para que se levantara y la abrazara con fuerza, más rápido de lo que ella podía asimilar. Me alegra tanto que estés bien.
¿Cómo me encontraste? Necesitó un momento para que su mente se recuperara, pero en cuanto lo hizo, soltó una risita. Te oí gritar. Tu voz se oye cuando estás muy enfadada, además, no había ningún otro sonido ambiental debido a la pelea. Izuku parpadeó, aceptando una explicación razonable que, afortunadamente, no tenía nada de chiste de vampiros, y entonces empezó a mimarla de una forma que haría que incluso su madre arqueara una ceja. ¿Te lastimaste algo? Fue una imprudencia de mi parte, lo siento mucho. Fue una decisión precipitada, y necesitaba alejarte lo más posible de su radio de acción, pero envolverte en una bola de zarcillos de goma fue una tontería, una inexperiencia y griega. Ella acalló su segundo murmullo en espiral con un dedo brusco sobre sus labios y una sonrisa encantadora. Izu, no pasa nada. Intentabas protegerme. No te preocupes. Pero aún así, Izuku no pudo evitarlo. Eso podría haber salido terriblemente mal de muchas maneras. Tengo una idea bastante clara de cuánto pueden durar mis construcciones, pero quién sabe si la proximidad agota ese tiempo, y eso sin mencionar lo mal que podría haber sido un aterrizaje incómodo incluso estando tú envuelto como... Izuku lo silenció de nuevo, esta vez con más fuerza. No soy una niña. Soy una fugitiva que arriesgó su vida para luchar a tu lado por voluntad propia. Agradezco mucho tus cuidados, pero no tienes por qué infantilizarme. Hizo una pausa y reflexionó. Si no te gusta, a mí también. La expresión de Izuku, que alguna vez rebosó de preocupación incluso a través de la ligera reprimenda, se había aplanado por completo, y sus brazos cayeron flácidamente a sus costados mientras se daba la vuelta, dejando caer a Himiko al suelo con un ruido sordo ahogado por su risa victoriosa. Vamos, suspiró Izuku, y Himiko ni siquiera necesitó ver el leve rubor en sus mejillas para saber perfectamente que estaba allí. Tras una década de monotonía abrumadora, estar inmersa en la oscuridad total mientras estaba confinada era lo menos placentero para Kaina. Hacía mucho que no experimentaba la oscuridad real, ya que la atenuación de las luces de su celda era la única señal que tenía de que era de noche en la superficie. Incluso entonces, nunca tenía ni idea de qué hora era, y tampoco es que necesitara saberlo. Antes de esta semana, nunca salía de esa habitación por ningún motivo. Nadie había venido a visitarla ni a interrogarla. No era una capa con bienes que recuperar, ni formaba parte de una gran conspiración criminal. Era el pequeño secreto sucio del HPSC que debía ser enterrado hasta el fin de los tiempos. En la práctica, dejó de existir en el instante en que pintó la oficina de ese hijo de puta con su cerebro. No se arrepentía. Nunca lo haría. Ninguna soledad interminable la haría cambiar de opinión. Aún así, al menos se había acostumbrado a la rutina de su cadena perpetua y, aunque le costaba admitirlo, la prefería con creces a que la aventaran y la encadenaran a una silla para empujarla por el complejo del Tártaro. 7, 8, 9 pisos subiendo un ascensor, solo para ser empujada por un laberinto de pasillos y subir a otro ascensor. Varios pisos más tarde, llegaron a lo que supuso que era el nivel del mar, ya que no tomaron más ascensores después de eso. Era solo un pasillo largo y sepulcralmente silencioso que ni siquiera el crescendo de su corazón atronador podía llenar. Se detuvieron de nuevo, y sus oídos fueron recibidos por el doloroso gemido de las puertas ultra reforzadas al abrirse. Entonces, una sensación tan horriblemente desconocida la golpeó como un tren de carga cuando la llevaron. Aire fresco. Un aire fresco, jodidamente fresco, y el calor del sol matutino besando tiernamente su piel expuesta como un amante distanciado que aún conoce íntimamente su cuerpo. Kaina quiso llorar. Casi lo hizo. Casi instintivamente, llenó sus pulmones de aire marino salado con la inhalación más profunda que pudo, aunque solo fuera para saborear ese breve instante, pues a pesar de la venda y los grilletes, era infinitamente más vibrante que la oscuridad que la aguardaba. Era inevitable que su momento de felicidad muriera de forma horrible cuando sintió un collar metálico aferrarse a su garganta, recordándole que la ilusión de libertad que disfrutaba era solo eso. Una ilusión. Le arrebataron la venda y se encontró de nuevo cara a cara con la fría mirada de Kinosita, la señora presidenta, o como demonios decidiera llamarse tras sustituir a su difunta predecesora. Gracias por tu cooperación, Kaina, comentó, pero su rostro permanecía tan inexpresivo como siempre. Estaba flanqueada por algunos trajes y aún más guardias armados, y detrás de ellos había un sedán negro que supuso sería su carro de salida de la isla. Como sea, suspiró Kaina, con la euforia muerta y sepultada, y solo la amargura llenando el vacío.
Sácame de estas cadenas de una vez. No antes de que establezcamos algunas reglas básicas, negó, y el veneno que Kaina intentó lanzarle a través de su mirada no afectó en absoluto su expresión. Tu misión es eliminar a Izuku Midoriya como sea. La discreción es preferible, pero no es un requisito. Más allá de eso, me da igual cómo lo hagas, siempre y cuando la muerte esté confirmada. Uno de los trajeados sacó un teléfono inteligente y se lo puso en el regazo, y el recordatorio en la pantalla de a quien había accedido a cazar le revolvió el estómago. Este chico no tendría más de 16 años. Este chico, luciendo con orgullo una sonrisa tan brillante como el sol que tanto había extrañado, unos ojos bondadosos que combinaban a la perfección con su alborotada mata de pelo, y ataviado con un uniforme de la preparatoria o a nada menos. Este era el chico por el que casi con toda seguridad tendría que asegurar un funeral a puerta cerrada. Este era el chico cuya vida había sacrificado a cambio de su libertad. Las lágrimas se abrieron paso brevemente a través de sus defensas antes de que ella se recuperara rápida y despiadadamente, apagando cualquier humedad restante antes de que pudiera amenazar con derramarse más. Ese dispositivo nos permitirá mantener la comunicación mientras completas tu misión, continuó Kinoshita, completamente indiferente a su breve ataque de angustia. Llévalo siempre contigo. Mantiene el interruptor del muerto en tu collar apaciguado. Kaina levantó la cabeza de golpe para encontrarse con la suya, con una mirada llorosa llena de furia al descubrir que el collar que llevaba era una bomba, pero Kinoshita simplemente la miró con una ceja arqueada. No te sorprendas. Sabías que habría un seguro. Simplemente cíñete a tu misión y no tendrás que preocuparte por eso. De no haber estado sujeta, se habría lanzado. Se habría arrancado un mechón de pelo, habría descargado su rifle y habría liberado a Kinoshita de su cabeza antes de que nadie pudiera detenerla. Habría sido acribillada con un prejuicio extremo tras asesinar no a uno, sino a dos presidentes en funciones de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Habría valido la pena. Por desgracia, seguía atada, así que solo pudo contener lo mejor que pudo el odio feroz que la recorría, un odio que ni siquiera creía ser capaz de albergar después de tanto tiempo. Una vez que se dominó, clavó en Kinoshita una mirada cargada de más veneno del que un ejército de mambas negras podría comprender. Cada respiración que das equivale a un aborto, espetó Kaina. Y dormiré como un bebé, segura de que Japón es mejor por el trabajo que hacemos, la despidió. Ahora, creo que tienes un trabajo que hacer. ¿Quieres que te liberen por fin de esa silla, de ese mono naranja y te vistan con ropa adecuada, o prefieres que te devuelvan a tu celda? Kaina cerró los ojos e inhaló profundamente por la nariz, con mucha más firmeza que la anterior. Exhaló con suavidad y control, y luego volvió a abrir los ojos para encontrarse con la mirada de la señora presidenta. Lo haré, fue todo lo que dijo. Excelente, asintió la señora presidenta. Bienvenida de nuevo, Lady Nagant. No respondió. No dijo nada mientras le quitaban las ataduras y la levantaban de la silla. Permaneció en silencio mientras guardaban el teléfono en el bolsillo de su mano y la escoltaban a punta de pistola hasta el sedán. No movió la cabeza ni un ápice cuando la señora presidenta se sentó a su lado, con un aire de suficiencia emanando de ella como un incienso acre. Luego partieron, conduciendo por el puente hacia el continente, donde se esperaba que ella cumpliera su última misión como Lady Nagant. Hasta el día de hoy, ella no tenía idea de por qué la habían dejado con vida. Ella haría que se arrepintieran. Cuando Izuku abrió los ojos, en lugar de ser recibido por la modesta decoración del refugio donde él y Miko se habían refugiado, lo recibió el frío mortal de las llamas de zafiro que se cernían sobre él. El familiar mar de muertos se extendía hasta donde alcanzaba la vista en el vacío infinito, y solo tuvo que darse la vuelta para encontrar al supervisor de este dominio sobrenatural. Matatabi, saludó Izuku con una leve sonrisa, poniéndose de pie y observando fijamente al necómata del tamaño de un kaiju. Ha pasado tiempo. En efecto, asintió Matatabi, con la voz del Shinigami tan evocadora como la recordaba. Supongo que tienes preguntas. Sí, lo hago, confirmó Izuku, y su sonrisa se atenuó al sentir la consternación. Tomaste el control de mi cuerpo allí. Hice. Izuku miró fijamente los ojos desiguales del dios felino. Había desaparecido la malicia implícita que solía habitarlos. Esta vez no se sentía como el canario involuntario bajo su mirada. No había nada que deducir al analizar esos ojos vacíos y entrecerrados. Lo inquietaban más que cualquier villano o institución gubernamental.
No sabía que se podía hacer eso, decidió finalmente decir. Por la naturaleza de tu don, estamos conectados hasta el día en que mueras y yo devore tu alma. Puedo hacerte lo que quiera mientras tanto. Es mejor no pensar en ello. Cierto, murmuró Izuku. No iba a indagar en eso. ¿Qué pasó exactamente ahí atrás? Parecía que intentaba robarme el alma, pero, ¿interviniste? Correcto, aunque no era necesario, tarareó Matatabi. Podrías haber hecho lo mismo sin mi intervención. Simplemente no podía dejar escapar otra oportunidad de abatir a un falso segador. Eso pilló a Izuku desprevenido. Yo, ¿puedo hacer eso también? Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de volver a centrarse en Matatabi. Retrocede. Lo quemaste hasta convertirlo en nada cuando me arrebató el alma. No lo inmolaste, ni lo vaporizaste, ni siquiera lo redujiste a cenizas. Literalmente lo desvaneciste de la existencia, ¿y me estás diciendo que yo también puedo hacer eso? No exactamente como piensas, aclaró Matatabi. Mis llamas dominan las almas de los vivos, los muertos y todo lo que hay entre ellos. Por sí solas, no queman lo tangible, solo lo metafísico. Sin embargo, ese hombre Manusya, como tan insensatamente se dignó a llamarse, estableció una conexión directa con tu alma de forma similar a Nanashi Shigaraki. Eso te permitió, como dirías, desatar el infierno sobre él. Izuku asintió lentamente, procesando todo lo dicho hasta que una elección de palabras en particular le llamó la atención. Por su cuenta. Eso provocó la sonrisa de Cheshire que esperaba del Shinigami. Nunca has demostrado ser aburrido, y no parece que vayas a empezar hoy, elogió Matatabi. Sí, mis llamas por sí solas no pueden causar daño físico a los vivos, como ya has supuesto. Puedes manipular las almas como quieras, pero si deseas lograr un efecto similar al que le ocurrió a Manusya sin establecer una conexión directa con ellas, tendrás que pensar con originalidad. Fuera de lo común, ¿eh? Reflexionó Izuku, mientras su mente ya analizaba la infinidad de posibilidades. Todas, admitía, resultaban en una mutilación horrible del objetivo, en el mejor de los casos, así que no creía que terminaría practicando con sujetos ajenos a Nomu, al menos por ahora. Una vez que llegara el día en que se enfrentara a 9, lo mejor era mantener abiertas sus opciones. La mención de la manipulación de almas le hizo pensar en algo que le rondaba la cabeza. Oye, Matatabi. ¿Siguen por ahí los fragmentos de alma de camino? En lugar de responder verbalmente, Matatabi simplemente levantó una de sus colas, y del ardiente mar zafiro surgieron los 9 vestigios restantes de las peculiaridades recuperadas de All for One. Su mirada se fijó en el que era solo un niño, probablemente ni siquiera mayor que Eri. Su expresión se endureció y recorrió con la mirada el resto de los fragmentos perdidos. Voy a devolver las peculiaridades de esta gente a sus legítimos dueños, prometió. Todas y cada una de ellas. Ten en cuenta que estos fragmentos están fijados en el tiempo, advirtió Matatabi. Son una imagen de su dueño en el momento en que Shigaraki le quitó su don. Ese niño en el que te fijas podría estar en un hospicio ahora mismo. Es muy probable que estés restaurando sus dones en sus últimos días de vida. ¿Estás seguro de que quieres tomarte la molestia? Absolutamente, asintió Izuku con énfasis. A estas personas les arrebataron partes fundamentales de sí mismas sin su consentimiento. Merecen dejar este mundo con su derecho de nacimiento intacto. Matatabi tarareó pensativo antes de asentir. Muy bien. Encuéntralos y devuélvelos si quieres. ¿Todos permanecen aquí porque sus dueños siguen vivos? De repente, uno de los fragmentos de alma se desvaneció en lo que sonó sospechosamente como un pedo, desapareciendo en el éter ante sus ojos. Tanto el humano como el dios de la muerte quedaron con los ojos abiertos y desconcertados, pero Matatabi se recuperó más rápido que Izuku. La mayoría sigue viva, corrigió Matatabi. Yo que tú me pondría a trabajar. Bien, murmuró Izuku, mientras su mente finalmente se daba cuenta de la situación. ¿Cuál es la mejor manera de localizarlos? Igual que hiciste con Togeike. Simplemente abre tus sentidos y verás qué te ataca. Tu alcance efectivo aumentará a medida que domines mis llamas, así que hay aún más incentivo para usarlas. Eso aumenta las posibilidades de que cometa un error en el camino y me mate, lo que te permitirá devorar mi alma, supuso Izuku secamente. Que nadie te diga que no eres listo, respondió Matatabi, y entonces llegó la travesura homicida que había estado ausente antes. Ahora, vete. ¿Estás seguro de que entregar ese teléfono extra es prudente?
La pregunta la formuló 13, pero era un sentimiento compartido por la mayoría del personal de la UA en la sala de conferencias. Tras el titánico enfrentamiento en Nagano, y tras la información de Izuku sobre una posible mina de oro en su guerra contra el HPSC, Nezu consideró oportuno convocar una reunión de emergencia del profesorado a la mañana siguiente. Allí, fue el primero en informarles del asunto, y naturalmente se opusieron a la posibilidad de que un agente del HPSC se comunicara con alguien afiliado a ellos, peor aún, con un estudiante. Eraserhead era probablemente el que se oponía más fervientemente a la idea, seguido de cerca por Black King y Midnight. Las gafas de sol de Present Mig no disimulaban su ceño fruncido, pero no había abierto la boca. Tampoco lo había hecho Ectoplasm, cuyo encorvamiento dejaba clara su angustia, ni All-Mig, cuya expresión se acercaba más a la cautela reflexiva que a la ira de Present Mig. No sé, me preocupa el chico, dijo Snipe desde su asiento junto a un Cementos igualmente pensativo. No cuestiono si puede valerse por sí mismo. Ya lo ha dejado perfectamente claro. Simplemente creo que es innecesariamente arriesgado confiar en una de esas alimañas que intentan matarlo. Enfrentarse a Himiko Toga es una cosa, dijo Eraserhead a continuación, con tono impasible. Hoke me contó que mantenía contacto con los chicos del VRP. Si quiere extender eso a otras personas que de verdad necesitan ayuda, esa es su misión y su prerrogativa. Los paragones, desde luego, no son eso. En el mejor de los casos, son el escuadrón de matones de la señora presidenta, añadió Midnight con amargura. En el peor, son monstruos insensibles e irredimibles. Nejire todavía está un poco conmocionada por su encuentro con uno de ellos. Todos eran puntos muy válidos, y Nezu lo reconoció. Sin embargo, no estaba particularmente preocupado. Confío en el buen juicio de Izuku, respondió Nezu, pero el sentimiento se dirigía a toda la sala. Ni siquiera habría mencionado la idea si hubiera sospechado el más mínimo engaño. Dicho esto, no se le dará acceso a la UA ni a su red. Solo podrá comunicarse con Izuku, y él nos transmitirá cualquier información que descubra de ella. Eso pareció tranquilizar a la mayoría de la sala, pero la inquietud general por la situación seguía presente. Era de esperar, así que Nezu no le dio demasiada importancia. En cambio, pasó al siguiente punto del orden del día. Sobre el tema de la información, continuó Nezu, mirando hacia Power Loader, ¿qué pudiste determinar sobre la espada que Verdant recuperó del Paragón? Un bufido de frustración escapó de los labios de Power Loader, lo que solo despertó aún más la curiosidad de Nezu. Es la aleación más extraña que he visto en mi vida. Normalmente, uno esperaría que espadas como esa estuvieran hechas de acero al carbono, o incluso de vainita o acero de alta resistencia si tuvieran un herrero realmente bueno. ¿Y esa cosa? Lo he probado todo, desde espectrometría hasta titulación, y todavía hay algunos componentes que no he podido identificar. No hay nada igual en el mercado actualmente. ¿Nada que indique de dónde pudo haber venido? Preguntó Nezu. No encontré nada, negó Power Loader con la cabeza. Estaba tan desesperado que incluso le pedí ayuda a Atsume. Al parecer, es pariente lejana de unos megaherreros de la era Taiso. Su padre investigó todo lo que pudo, pero tampoco tuvo suerte. Aún la tienes, ¿verdad? La espada sigue intacta, quiero decir. Verdant sorprendió a la sala con su repentina intervención, y aún más con la intensidad de su mirada fija en Power Loader. Había permanecido notablemente silenciosa durante la discusión sobre su hijo, algo que Nezu preveía. Si alguien iba a confiar ciegamente en el juicio de Izuku, esa era ella. Sin embargo, fue la completa e inescrutable expresión de su rostro durante la discusión lo que despertó la curiosidad de Nezu. Power Loader necesitó un momento para recomponerse, pero una vez que lo hizo, asintió ante su pregunta. Tuve que desportillarlo un poco para probar el material, pero no es nada que no se pueda reparar. ¿Por qué? ¿Quieres quedártelo? Sí, fue su simple respuesta, lo que atrajo aún más la atención de la sala. Nezu tenía una ligera sospecha sobre para qué podría querer esa espada. No te tomé por una espada china, bromeó Recover Eagle a su lado. Me dieron un curso intensivo bastante completo durante mi programa de estudio y trabajo, respondió Verdant con una acritud inconfundible, pero no dijo nada más. Aunque no lo necesitaba, al menos en lo que respecta a la expresión sombría de Recover Eagle. Esa fue toda la confirmación que Nezu necesitaba. Si planeas decapitar a Yoro y Musa con esa espada, te sugiero que te apresures, sugirió, atrayendo toda la fuerza de su intensa mirada. Himiko Toga lo apuñaló en el riñón al rescatar a Izuku.
No es algo que recomendaría para un hombre de su avanzada edad. La señora presidenta no dejará que se retire en un momento tan crucial como este, refutó Verdant. Aunque lo hayan eliminado del top 10, sigue siendo el profesional de mayor rango al que le tienen una lealtad incuestionable. No se irá a ningún lado pronto. Esa puñalada solo significa que no se pondrá en peligro innecesario antes de que yo lo encuentre. Para empezar, no es como si lo hiciera, se quejó Present Mick. Durante la última década, solo ha estado de brazos cruzados cultivando auras mientras sus compañeros hacen todo el trabajo. No lo he visto derrotar a nadie desde que nos graduamos. Se las arregló para vivir de su reputación en sus últimos años, asintió Nezu con una sonrisa, una que llamó la atención de Recover y él con los ojos entrecerrados. Estás disfrutando mucho llamándolo viejo para alguien incluso mayor que yo. Pasemos al último asunto de esta reunión, continuó Nezu apresuradamente. Convocaré el primer consejo de guerra a finales de esta semana. Se realizará virtualmente a través de las numerosas cámaras de nuestros drones, ya que, huelga decirlo, una gran cantidad de héroes profesionales convergiendo en la UA levantará muchas alarmas. Cuando llegue el momento de la conferencia presencial, usaremos los túneles para que todos entren y salgan del campus y así evitar llamar la atención innecesariamente, pero prefiero posponerlo hasta que estemos todos listos para atacar. ¿Cuántos esperamos?, preguntó Aizawa. Además de ustedes, unos 20, respondió Nezu. Aunque no son muchos a primera vista, la fuerza y la influencia de los mencionados son innegables. La mayoría de los 10 mejores deberían estar presentes. Supongo que el joven Midoriya también lo estará, ¿no?, preguntó Olmig, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Nezu sonrió. Claro. Después de todo, él es la pieza clave en la caída de la señora presidenta. Vamos, hombre. No tienes que hacer esto. La mirada de Izuku se clavó en el hombre frenético que colgaba boca abajo del zarcillo violeta que le rodeaba los tobillos. El implacable asfalto de una concurrida calle nocturna de Joetsu se extendía amenazante bajo él desde la cornisa del edificio donde se encontraba Izuku, y su rostro indiferente, combinado con la sonrisa completamente despreocupada de Himiko a su lado, solo sirvió para hacer temblar aún más al desventurado criminal. Mira, hombre, lo siento. Empezó a suplicar. Ni siquiera quería hacerlo. Me obligaron. La mirada de Izuku se posó en Himiko, y su curiosidad se avivó por el brillo juguetón en su mirada. Jugaría un poco con este tipo antes de entregarlo a la policía. ¿Por qué te reconozco?, preguntó Izuku, alejándolo ligeramente del edificio. Estaba en la USG. Respondió apresuradamente, e Izuku abrió mucho los ojos. Estaba en un aprieto, y solo necesitaba dinero. Ni siquiera quería matar. No me importa, lo interrumpió Izuku con frialdad. Te escapaste durante el caos y ahora has vuelto para vengarte, ¿eh? ¿Eso es todo? ¿Por qué no te dejo y lo consigo? No. Gritó, e Izuku casi se derrumba al ver una mancha húmeda en sus pantalones. No me tires, hombre. Esto ni siquiera fue idea mía. Ella me incitó. ¿Otra vez?, pensó Izuku. ¿Quién? Una tía rica de Kuala Lumpur, explicó con voz temblorosa. Me dio un montón de dinero para ver si valías la pena o algo así. Te juro que tuve que dejarte inconsciente y salir corriendo. Izuku lo miró arqueando una ceja, intentando ignorar el rastro de humedad que subía por la camisa del hombre. Entonces, robaste a un niño de una tienda y luego la hiciste estallar para llamar mi atención, y luego tiraste al niño a un cubo de basura y te retiraste a un callejón para pillarme por sorpresa cuando te seguí, todo porque alguien te pagó para que me dejaras inconsciente. ¿Cuánto te pagó?, preguntó Himiko con curiosidad. No es la moraleja, Himiko, gruñó Izuku, y luego volvió a centrarse en el criminal que literalmente se bañaba en su orina con una mirada dura. Estoy harto de que la gente ponga vidas inocentes en peligro solo para llegar a mí. No hay razón para que no te deje ir y acabemos con esto. Por favor, no. Gimió el idiota frenéticamente, y si palidecía más, se volvería translúcido. No eres un mal chico. No quieres esa clase de sangre en tus manos. Izuku mantuvo su mirada gélida en el hombre, pensando en todos los que murieron en el caos del ataque de Samsara. Tengo suficiente con lo que nunca se me pasará. Además, una caída desde esta altura no te matará, probablemente. Me quedaré paralizado, joder. Y es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer.
El idiota estaba presa del pánico en ese momento, e Izuku quería encontrarle algo de morbo, pero la orina del hombre finalmente le había llegado a la barbilla, y ahora todo este asunto se había vuelto oficialmente más deprimente que divertido. Miró de reojo para ver si al menos le había resultado divertido a Himiko, pero ella no les prestaba atención. Toda su atención estaba en la distancia, a su derecha, concentrada en algo que Izuku no podía identificar. La sonrisa juguetona a la que estaba acostumbrado había desaparecido, y su mirada era más aguda que los cuchillos que portaba. Izuku no preguntó. Los gritos del idiota se desvanecieron en el fondo mientras intentaba ver lo que ella veía, pero el cielo vespertino sobre Joetsu no lo ayudaba. Lo tomó desprevenido una vez más cuando su mirada se desvió hacia él, y apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando uno de esos cuchillos cortó el aire por encima de su hombro. Fue cuando ese mismo cuchillo resonó inofensivamente contra el proyectil negro que se dirigía hacia ellos cuando los instintos de Izuku tomaron el control, y desapareció de ese edificio con Himiko y el villano en un instante. Apareció en un tejado cercano como una bengala dorada justo a tiempo para ver a un cuervo de aspecto común estrellarse contra el otro tejado como un misil, excavando una profunda y aterradora zanja en el hormigón. El llanto de pánico del criminal idiota adquirió un nuevo enfoque, pero Izuku lo ignoró mientras su mirada endurecida seguía al cuervo, alejándolo de ellos. Ahora que estaba concentrado, vio a los otros cuervos que volaban discretamente por la zona, cada uno cerniéndose sobre el cielo vespertino como los misiles guiados que eran. Si tuviera que aventurar una suposición, estarían siendo controlados. Una vez que encontrara la fuente, Izu, alertó Himiko, señalando un edificio a unas cuadras de distancia. Si Izuku entrecerraba los ojos, apenas podía distinguir una figura en lo alto de un edificio a lo lejos, detrás de la bandada de cuervos, lo que significaba que Himiko definitivamente había encontrado al culpable. No lo pierdas de vista, ordenó Izuku, entregándole el idiota a Himiko antes de que ardiese con fuerza en segunda marcha. Yo me encargo de esto. Entonces, despegó, surcando el aire y esquivando hábilmente a los cuervos que pasaban zumbando a su lado. Cuando un grupo de 4 se le acercó a la vez desde delante, un muro naranja se extendió frente a él. Los cuervos, como era de esperar, rompieron el muro como si fuera cristal, pero fue todo lo que Izuku necesitó para maniobrar bajo la barrera y dirigirse directamente hacia su objetivo. Sin embargo, una vez que se acercó lo suficiente como para ver con mucha más claridad a la mujer apoyada en un hacha de batalla cómicamente grande, ella ya estaba en movimiento. Saltando en el aire mientras Izuku la perseguía, se abalanzó sobre los muchos cuervos que pasaban zumbando bajo sus pies para que actuaran como plataformas de lanzamiento improvisadas mientras daba una voltereta aún más lejos de él en una exhibición de atletismo francamente absurda. Resoplando de irritación, aterrizó en el tejado que ella había dejado y la observó aterrizar con gracia en un edificio contiguo. Su largo cabello blanco estaba recogido en 2 trenzas que le caían a ambos lados de la cabeza, una de las cuales le ocultaba el rostro lo justo para que solo viera la mitad de una sonrisa rubí y una mirada singular y calculadora. El hacha, tan alta como ella, seguía a su lado, y durante un largo e intenso instante, se contentó con apoyarse de nuevo en ella mientras lo evaluaba, casi como si estuviera evaluando su valor. Mientras tanto, la bandada seguía volando en círculo sobre su cabeza, aunque ninguna se lanzaba en picado contra él. Esto era bueno. Cuanto más tiempo pasaban ella y sus cuervos ociosos, menos posibilidades había de que inocentes quedaran atrapados en el fuego cruzado, así que Izuku no dudó en dejarla allí para que lo evaluara. Todavía había demasiadas incógnitas sobre ella para su tranquilidad. La tensión en su cuerpo no lo abandonó cuando su sonrisa burlona se transformó en algo que denotaba descontento, ni tampoco cuando resopló con decepción. No hay suficiente dinero, negó con la cabeza. Uy. De repente, un joven con el mismo pelo blanco, camisa blanca, pantalones cortos negros y tirantes, apareció junto a ella. Con un movimiento fluido, sacó una sábana y la echó sobre ellos, pero al caer al suelo, desaparecieron. Uno a uno, los cuervos también comenzaron a desvanecerse en humo negro, dejando finalmente a Izuku solo en lo alto del edificio. Izuku quería estar molesto y enojado, pero una oleada de alivio, aunque sufrido, lo venció. Era otro villano extranjero tras la recompensa por su cabeza, pero al menos decidió no seguir adelante con su ataque. Quizás el envío de Samsara hizo que otros posibles cazarrecompensas se lo pensaran 2 veces. La razón, en última instancia, era irrelevante, fuera cual fuera el caso.
Mugen Tsubasa, o Darumao Hiko, si es que alguno de esos era su verdadero nombre, fue quien puso la recompensa por él. El hombre que, según su madre, fue quien lo diagnosticó erróneamente como Sindon. El médico que, con toda probabilidad, fue responsable de que All for One le robara el Donato Heike. Este doctor colaboró estrechamente con All for One y casi con certeza participó en la creación de Nomu. Izuku no dudaba de poseer el fragmento de alma restante de All for One. Solo quedaba encontrarlo. Sin embargo, podría hacerlo en serio después de que la comisión se encargara. Por ahora, se dio la vuelta y salió disparado hacia el cielo recién despejado, regresando a Himiko y al idiota a sueldo. Lo que encontró al llegar fue a dicho idiota atrapado en una llave de tobillo por culpa de una sonriente Himiko. El desafortunado criminal golpeaba el cemento desesperadamente, incapaz de soltarse. ¿Quiero saberlo?, preguntó finalmente Izuku, mientras las súplicas de clemencia del criminal eran ignoradas. Intentó huir mientras no estabas, respondió ella, con una sonrisa cada vez más intensa al torcerle el tobillo. ¿La atrapaste? No, ella tenía un compañero que la deformó, suspiró Izuku. Himiko parpadeó, aflojando su agarre lo justo para que el hombre se soltara y se agarrara el tobillo dolorido. ¿Deformación? ¿Como la de Kurohiri? No, son otras mecánicas. Izuku negó con la cabeza, pero la mención lo avivó de nuevo. Hablando de eso, ¿sigues en contacto con la liga? Desde camino, dijo con tristeza. Tomura me echó del grupo después de que me ausenté sin permiso. Maldita sea, se lamentó Izuku, pero no se detuvo, simplemente envolvió con una llama violeta al hombre que intentaba escapar una vez más. Bueno, llevemos a este tipo a la policía y luego vayamos a la casa segura. No quiero darle a nadie más la oportunidad de dispararme en un lugar lleno de gente. Sí, señor, saludó juguetonamente antes de ponerse de pie y saltar sobre su espalda justo cuando él se inclinaba hacia adelante para cargarla. Mientras Izuku y Himiko, envueltos en suaves llamas verdes, regresaban por la azotea a la escena del crimen, el tono de Izuku adquirió un tono de entusiasmo. Por cierto, es increíble lo aguda que es tu vista, Himiko. Tengo mucha suerte de tenerte aquí. Gracias. Sonrió radiante, inclinándose un poco más mientras lo agarraba con más fuerza. No le di mucha importancia hasta que, bueno, sí, pero siempre he visto muy bien. Siempre he visto mejor de noche que de día. Prueba de que soy mitad vampiro. ¿Sigues en eso, eh? Kaina no sabía cuánto tiempo hacía que no estaba en una cama de verdad. Bueno, sí sabía exactamente cuánto tiempo, pero había sido prácticamente una eternidad en todos los sentidos, así que no valía la pena preocuparse por los detalles cuando podía concentrarse en la sensación celestial del colchón extra grande con pillow top en el que estaba tumbada. No le importaba que fuera solo otra faceta de la ilusión, una simple comodidad de la que se había privado durante tanto tiempo para recordarle lo que estaba en juego para su objetivo. Era una cama de verdad, y la disfrutaría todo lo que pudiera. Parte de ese disfrute consistía en relajarse con la tele encendida mientras pasaba un montón de programas que no reconocía. Dios mío, cómo echaba de menos cambiar de canal. Era algo que apenas le habían concedido un momento libre después de que la comisión la descubriera. Terminó viendo una repetición de una telenovela cursi, una que simplemente no se atrevió a cambiar de canal. Esos solían ser su placer culpable. Demándenla. Dímelo directamente, doctor. ¿Es terminal? Wasa. Kaina dejó escapar un largo suspiro de satisfacción, hundiéndose aún más en el colchón con una leve sonrisa. Por desgracia, no pudo durar, y la ilusión se hizo añicos con el espantoso ruido del teléfono que le habían dado sus contactos, vibrando en la mesita de noche junto a ella. En un instante, su sonrisa se desvaneció, y una mirada abatida apareció en su lugar mientras un balde de agua helada le vertía el alma. El acero helado del collar que rodeaba su cuello era más evidente que nunca en ese momento. Conteniéndose para no tocar el ultimátum que llevaba colgado al cuello, agarró el maldito teléfono de la mesita de noche y miró con odio la pantalla. Le enviaron vídeos de las peleas documentadas de Izuku Midoriya para que los estudiara. Todas sus habilidades, tendencias y pequeños matices explotables fueron transmitidos para que los memorizara. La asqueaba, pero era su boleto de salida, y había mucho que aprender de sus batallas. Paradójicamente, era tan difícil de sorprender como fácil de pillar desprevenido. Ciertamente no ibas a sorprenderlo a pie, pero eso no era necesariamente cierto en ataques aéreos.
Además, pasaba demasiado tiempo sin hacer nada después de una pelea o un derribo que pudiera aprovecharse. Si ella encontraba un punto estratégico a una distancia lo suficientemente buena, él ni siquiera lo vería venir. Sería rápido, terminaría en un segundo antes de que él se diera cuenta. No sentiría dolor. Era lo menos que podía hacer por él. Bien. Bueno gente, ese fue el capítulo número 56, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.